Paternidad divina. En la catequesis precedente recorrimos, aunque velozmente, algunos de los testimonios del Antiguo Testamento que preparaban a recibir la revelación plena anunciada por Jesucristo de la verdad del misterio de la paternidad de Dios. Efectivamente, Cristo habló muchas veces de su Padre, presentado de diversos modos, y así también presentó de diversas maneras su providencia y su amor misericordiosos. Pero su enseñanza va más allá. Escuchemos de nuevo las palabras especialmente solemnes que refiere el evangelista Mateo y paralelamente Lucas. Yo te alabo, Padre y Señor de los cielos y de la tierra, porque tú ocultaste estas cosas a los sabios y a los discretos, y las revelaste a los pequeñuelos, e inmediatamente todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11, versículos 25 al 27, y Lucas 10, versículo 21. Para Jesús, pues, Dios no es solamente Padre de Israel o Padre de los hombres, sino que es mi Padre. Es mío. Y es precisamente por esto que los judíos querían matar a Jesús, porque él llamaba a Dios su Padre. Juan 5, versículo 18. Lo llamaba suyo en el sentido totalmente literal, aquel a quien solo el Hijo conoce como Padre, y por quien solamente y recíprocamente es conocido. Así que nos encontramos ya en el mismo terreno del que más tarde surgirá el prólogo del Evangelio de Juan. Mi Padre es el Padre de Jesucristo, aquel que es el origen de su ser y de su misión mesiánica y de su enseñanza. El evangelista Juan ha transmitido con abundancia la enseñanza mesiánica que nos permite sondear en profundidad el misterio de Dios como Padre y de Jesucristo, su Hijo unigénito. Dice Jesús: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Juan 12, versículo 44. Yo no he hablado de mí mismo. El Padre que me ha enviado es quien me mandó lo que he de decir y hablar. Juan 12, 49. En verdad os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Juan 5, versículo 19. Pues así como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5, versículo 26. Y finalmente el Padre, que tiene la vida, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Juan 6, versículo 57. El Hijo vive por el Padre ante todo, porque ha sido engendrado por Él. Hay una correlación estrechísima entre la paternidad y la filiación, y esto es precisamente en virtud de la generación. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1, versículo 5. Cuando en las proximidades de Cesarea de Filipo Simón Pedro confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús le responde: bienaventurado tú, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre. Mateo 16, versículos 16 y 17. Porque solo el Padre conoce al Hijo, lo mismo que solo el Hijo conoce al Padre. Mateo 11, versículo 27. Solo el Hijo da a conocer al Padre, el Hijo visible hace ver al Padre invisible, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. De la lectura atenta de los Evangelios se saca que Jesús vive y actúa constante y fundamentalmente en referencia al Padre. A Él se dirige frecuentemente con la palabra llena del amor filial, Abba. También durante la oración del Getsemaní le viene a los labios esta misma palabra, Marcos 14, versículo 36 y paralelos. Cuando los discípulos le piden que los enseñe a orar, Él nos enseña el Padre Nuestro, Mateo 6, versículos 9 al 13. Después de la resurrección, en el momento de dejar la tierra, parece que una vez más hace referencia a esta oración cuando dice: yo subo a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios, que también es el Dios de ustedes. Juan 1, versículo 17. Así pues, por medio del Hijo, Hebreos 1, versículo 2,
Dios se ha revelado en la plenitud del misterio de su paternidad, y sólo el Hijo podía revelar esa plenitud del misterio, porque sólo el Hijo conoce al Padre. Mateo 11, versículo 27. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre se le ha dado a conocer. Juan 1, versículo 18. Por tanto, ¿quién es el Padre a la luz del testimonio definitivo que hemos recibido por medio de su Hijo Jesucristo? Porque tenemos la plena conciencia de la fe, de que la paternidad de Dios pertenece ante todo al misterio fundamental de la vida íntima de Dios y al misterio trinitario. El Padre es aquel que eternamente engendra al Hijo consubstancial con Él, en una unión con el Hijo y el Padre eternamente. Esto es eternamente, que se expira entonces al Espíritu Santo, que éste es el amor con el que el Padre y el Hijo recíprocamente permanecen unidos. Juan 14, versículo 10. El Padre, pues, es en el misterio trinitario el principio que no tiene principio. El Padre no ha sido hecho por nadie, no ha sido creado, no ha sido engendrado. Es símbolo quicumque. Es por sí solo. Es el principio de la vida, porque Él, que es Dios, la tiene en sí mismo. Esta vida, es decir, la misma divinidad, la posee el Padre en la absoluta comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son consubstanciales con Él. Pablo, que es el apóstol del misterio de Cristo, cae en adoración y plegaria ante el Padre, de quien toma su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3:15. Porque el Padre es principio y modelo. Efectivamente que hay un solo Dios, y que es Padre de todos, y que está sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:6.